o retiro esto? No, sí está bien, no pasa nada. Pues hola, ¿qué tal? Hoy estamos con el ingeniero Abel Durán Silva, asistente de gerente de calidad de la empresa Tocaycoyo de México. Antes de comenzar, ingeniero, me gustaría preguntarle si está de acuerdo que esta entrevista sea grabada para fines educativos. Sí, sin problema. Muy bien, una vez preguntado esto, iniciamos con la primera pregunta, dando un enfoque a la trayectoria profesional. La primera pregunta que tenemos para usted es, ¿cómo fue su trayectoria profesional hasta llegar a su puesto actual? Ok, va. Pues yo también soy egresado de la UPA, egresé en el 2017, sí, si no me recuerdo ya pasaron muchos años. Yo entré a la empresa como becario también, estaba en el área de calidad para el sistema de gestión de calidad. Entonces, muchas de las ocasiones para mí era como estar revisando auditorías, revisión de formatos, registros. Cuando yo comencé a hacer esas actividades me interesé mucho por el sistema de gestión de calidad y sus certificaciones. Entonces, pues a partir de ahí yo empecé a leer la norma así como por mi cuenta. ¿Para qué? Pues para hacer un poquito más ágil mi trabajo y que lo que me pidieran lo entendieran de una manera más fácil. Entonces, pues eso ayudó a que tuvieran una percepción como buena de mí y me hicieron como más largo el tiempo de estancia. Inicialmente iba a ser por 4 meses, se convirtió en un año. Y al término de ese año, pues yo estaba por egresar de la UPA. Yo ingresé en séptimo cuatrimestre aquí y para décimo cuatrimestre ya me estaban ofreciendo la vacante de coordinador del sistema, que era el puesto anterior de mi jefa como actual, que se estaba retirando de la empresa por otra oferta de trabajo. Entonces pues acepté con miedo porque para empezar pues era un año solamente de experiencia y el trato con gerentes o el cómo hacer el cumplimiento de los requisitos de manera interna en la organización sí me daba un poco de reto, miedo, pero también era como esa parte de puedo hacerlo o necesito hacerlo porque sé que es parte de mi crecimiento. Entonces a partir de ahí estuve como coordinador del sistema. Se viene la primera certificación, que en ese entonces era ISO TS. Después la transición a IATF, y justo en la transición de IATF yo decidí solicitar mi movimiento a otra área, que en este caso era ingeniero de calidad, ya no tanto en la parte documental o cumplimiento de requisitos, sino como proceso. Entonces me interesaba más eso porque parte de mi interés era como seguir creciendo dentro de la industria, y pues a partir de ahí inicié ya como ingeniero de calidad, después supervisor de calidad y actualmente subgerente o assistant manager de calidad. Muy bien. Como siguiente pregunta, ¿qué experiencias considera que fueron clave para su crecimiento profesional? A ver, nuevamente la pregunta. ¿Qué experiencias considera que fueron clave para su crecimiento profesional? Yo creo que tuvo mucho que ver también en la forma en la que la UPA nos educó a ser más proactivos, la parte de competencias, pero también creo que el hecho de que no te acostumbres a lo que ya tienes o que quieras ir más allá fue parte de lo que al día de hoy me ha dado la ventaja de estar donde estoy. Pero también que el aprendizaje de las cosas que a lo mejor no salen bien, sino que no te quedes con esa experiencia nada más en de, bueno, no se puede, sino que busques la manera en la que se pueda. Yo creo que la perseverancia es una de las experiencias que ha hecho que esté ahora donde estoy. Muy bien. Para concluir con este tema, me gustaría preguntarle qué habilidades tuvo que desarrollar para alcanzar una posición de liderazgo. La negociación, yo creo que es un factor esencial, porque el hecho de que tú llegues con una contraparte o con alguna
persona dentro de la organización. El hecho de un ganar-ganar siempre te da un beneficio de que la gente se comprometa a hacer alguna actividad o a cumplir con una tarea. Entonces es importante que entendamos que la forma en la forma de pedir está el dar. Entonces a lo mejor es una obligación de la otra área, pero si tú llegas exigiendo, lo que vas a encontrar es una reacción negativa por parte de la contraparte con la que estás negociando. Lo importante es hacerle ver que las cosas son necesarias por tal punto, es decir, concientizando para lograr que esa actividad se cumpla, negociando qué hay para ti en el cumplimiento de esa tarea, pero también qué ventajas le da la contraparte del cumplimiento de esa tarea. Ok, muy bien. Como siguiente subtema tenemos el liderazgo. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué significa para usted ser líder dentro de una organización? Yo creo que es saber identificar cómo mostrar el camino para que se hagan las cosas o la manera o guiar, pero desde tu experiencia, no tanto como es que lo tienes que hacer porque así tiene que ser o solo por la posición que tienes, sino como demostrar de que realmente esa actividad es esencial y que tú sabes qué involucra hacer esa actividad o incluso mostrar cómo hacer esa actividad para que el entendimiento sea un poco más amigable con la gente que diriges. Okay. ¿Cómo describiría su forma de dirigir en su equipo de trabajo? No sé, creo que sí ha sido un poco como, no sé, por ejemplo, yo trato siempre de comprender cuál es su posición o cuál es su entendimiento y bajo mi entendimiento poder como conciliar o buscar un punto medio para que se pueda lograr pues en sí esas actividades. Entonces creo que puede ser un poco mediadora, digamos de esa manera. Okay. ¿Qué acciones considera más importantes para motivar a sus colaboradores? Interés en su aprendizaje, interés en cómo ellos perciben las cosas, porque de esa manera le estás diciendo a lo mejor a la gente de que es importante la actividad y se tiene que cumplir, pero también es importante identificar cómo ellos la perciben. Sí, yo creo. Okay. Pasamos a los estilos de liderazgo. ¿Considera que adapta su manera de dirigir dependiendo de las personas o las situaciones y por qué? Sí, porque hay gente que a lo mejor le explicas o le dices necesito tal actividad y lo entiende fácilmente. Entonces es un poquito más a lo mejor cortante o un poco más limitada incluso la pregunta de ¿me di a entender o se entiende lo que estoy pidiendo o me estoy dando a entender? Para que las personas pues aterricen bien lo que se les está comunicando. Pero hay otras personas que sí necesitan más seguimiento, o incluso que se les solicite la actividad de una manera más crítica, porque sabes que las personas no responden igual. Entonces sí lo adapto, y me ha pasado, por ejemplo, con el supervisor actual, creo que cuando se le pide una actividad es muy rápido el entendimiento que tiene, entonces es de, oye, necesito que esto y esto se cumpla. Ok, sí, no necesito explicar más y sé que la actividad se va a cumplir porque entiendo que esta persona sabe identificar lo que se le está solicitando. Y si en ese momento hay un sesgo en esa comunicación, a lo mejor me lo da a entender, ok, es para esto, sí, y se acabó, y está fácil. Pero por ejemplo con otras personas es de, oye, necesito que me apoyes con esto, mira, te voy a mandar un formato, te voy a mandar un ejemplo y bla, 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 entonces cualquier duda me avisas y así. Entonces mientras están haciendo la actividad, pues pueden llegar con dudas, oye, pero me dijiste que así, y yo sé que tengo que atender de una manera así de, bueno, sí, mira, déjate muestro, no sé.
porque hay personas que entienden mucho más rápido, ya sea por la experiencia o por el nivel de raciocinio a lo mejor que en ocasiones se tiene, o incluso por el nivel de escolaridad, que no es el mismo tratar con un ingeniero que tratar con un inspector o tratar con un técnico de calidad. Entonces, sí lo adapto. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿qué características cree que debe tener un líder actualmente? Perseverancia, debe de ser proactivo, entendimiento del contexto en el que se encuentra para que pueda adaptar pues las actividades a las personas. ¿El contexto en el que se encuentra en qué aspecto? A las personas que tiene a su cargo y a las actividades que se están realizando en el departamento. Ok, muy bien. Y vamos con la gestión del personal. ¿Qué estrategias utilizan para fomentar el trabajo en equipo? Eso es un poco complicado, parece que fuera simple, pero creo que sí es un poco complicado. Es involucrar, yo creo, y aún así creo que podría ser un poco difícil. Que la comunicación sea parte esencial del cómo se dirigen entre ellos, es decir, una comunicación que sea más asertiva, pero aún así creo que ese punto es una soft skill demasiado complicada de cumplir. Entonces, incluso nosotros hace unas semanas tomamos un curso de trabajo en equipo y resolución de conflictos, porque sí se complica cuando las personas se toman de manera personal acciones o solicitudes que se hacen entre ellas y lo toman como si fuera algo personal cuando realmente es trabajo. Entonces, mediar esa situación está complicado, pero pues sí, es trabajar sobre comunicación y involucramiento del personal. ¿Cómo maneja los conflictos o diferencias que surgen dentro de su equipo? Primeramente lo trato de hacer de manera individual, es decir, tener la percepción de cómo lo vio la persona interesada o que estuvo involucrada en ese conflicto y la otra persona, para entender o poder mediar la situación. Si se ve un poco difícil de que realmente se pueda comprender, a lo mejor se puede llegar incluso como a poner a las dos personas en un lugar aislado y buscar que entre ellas haya un entendimiento de la situación, del por qué a lo mejor en ese momento se entendió que la situación fue agresiva o no estaba bien o no sé, o sea, buscar mediarlo ya con las dos personas en conjunto, si es que de manera individual no se puede. Okay. ¿Cómo apoya el desarrollo profesional de los integrantes de su equipo? Afortunadamente en el departamento de calidad se ha tenido un crecimiento muy bueno. Tenemos al supervisor de calidad que inició siendo operador dentro de la empresa, y creo que parte del apoyo es la motivación y el seguimiento de habilidades que hay o que se detectan en ciertas personas para que se crean realmente que pueden lograr o hacer un trabajo en otro nivel por el compromiso y por la calidad de actividades que hacen, y sería nada más acompañamiento. Yo creo que ha sido acompañamiento, pero cuando tú identifiques que realmente esas habilidades las personas las tienen. Okay. En la toma de decisiones, ¿cómo suele tomar decisiones importantes dentro de su área? Creo que esta es una parte un poquito complicada. La evaluación de riesgo de cualquier cambio, actividad o algo que se vaya a realizar siempre creo que es un punto importante. Entonces sería evaluar qué riesgos existen, y como calidad yo creo que es algo que sí o sí tienes que hacer. Evaluar si el riesgo realmente impacta, comunicar a otras áreas para poder identificar si ellos encuentran un riesgo diferente y que tú puedas entender si esa decisión es necesario cerrarla con o no aceptarla. Okay. ¿Puede compartir algún ejemplo de una decisión difícil que haya tenido que tomar? Sí, parar un envío porque la característica no se estaba cumpliendo
y no se percibió hasta que realmente el cliente ya había detectado una situación similar. Entonces eran, yo creo que unas 4,000 piezas que estaban en una condición similar. Era una característica diferente, pero similar a la que había detectado el cliente. Pero en el sorteo identificamos que había otra característica que a lo mejor el cliente no iba a identificar en ese momento, pero sabíamos que se podía convertir en un problema de calidad a tiempo futuro, es decir, como un reclamo de garantías. Entonces fue difícil porque era mucho material y era desecharlo completamente, o buscar un retrabajo. Entonces la decisión ahí estuvo en buscar el retrabajo, comunicándolo al cliente, y el cliente lo aceptó. Entonces esa fue una decisión difícil porque era aventar el punto de que al comunicárselo al cliente ya podías perder todo el material. Entonces tomamos el riesgo y afortunadamente el cliente aceptó el retrabajo por la evidencia que se presentó de que no impactaba en ya, o sea, a futuro, pues. Ya para concluir el desarrollo profesional, si pudiera darle solo un consejo sobre liderazgo a los futuros profesionistas que hoy se están formando en la universidad, ¿cuál sería y por qué? Siempre hay que ser un poco más proactivos. Busquen esa parte porque yo creo que es lo que te puede diferenciar del resto. No toda la gente es proactiva. Entender que a lo mejor al momento en el que te encuentras no sientes tener pues el beneficio económico, por ejemplo, hablando de salarios, o es mucho trabajo, o te tienes que quedar tiempo extra, y si no te lo remuneran, pues entonces no lo vas a hacer. Pero eso cambia cuando realmente hay algo más concreto, y me refiero a que tú sientes y tienes la confianza en que el desarrollo de tus actividades es bueno, tienes el entendimiento de que así lo perciben tus superiores, y ese extra o ese esfuerzo más te puede recompensar a futuro. Y eso va ligado a ser proactivo, ser autodidacta y buscar la manera de tú crecer sin esperar tanto el beneficio económico o el que alguien te lo retribuya de cierta manera. Es más hacerlo por ti, porque si aquí, por ejemplo, donde te encuentras no lo están viendo, habrá un lugar donde después de haber desarrollado todas esas habilidades se podrá ver remunerado. No sé, creo que es parte de lo que puedo compartir en base a mi experiencia, porque hubo un tiempo en el que yo sí lo sentía así, pero esa forma de, bueno, si no lo ven, pues está bien, esto es para mí, y es gracias a ello que estoy ahora, creo, donde estoy. Muy bien. Y ya por último, después de toda su experiencia profesional, ¿considera que los líderes nacen o se hacen? ¿Y qué experiencias lo llevaron a esa conclusión? Sí, son experiencias, pero también hace poco estaba viendo un podcast de una persona que hace como entrenamientos de liderazgo. De hecho, el podcast era como para invitar a sus cursos. Creo que nacen, no creo que se hagan, porque para que tú formes esa perseverancia de una persona está complicado. Las personas a veces, por el tipo de dificultades que viven, o por el tipo de sueños que tienen, o por el que tanto se conforman con algo, es donde realmente se encuentra el liderazgo, ¿no? Y yo creo que un líder siempre busca ser el primero en hacer las cosas, o buscar la manera en la que realmente sí obtengas un resultado. Y no está buscando, dime cómo, dame soluciones, es que si tú no sabes hacerlo, yo tampoco, ¿cómo quieres que yo lo haga? Etc. No busca esas justificaciones que son un poco ambiguas. Si tú buscas formar un líder, el líder tarde o temprano no se va a comprometer, porque no es o sea, no viene como de esa necesidad de estar pues guiando a un grupo. Entonces nacen, y creo que sí se desarrollan, pero se desarrollan bajo ciertas situaciones que pueden ser presión social, que pueden ser incomodidades, o que pueden ser incluso como sueños propios. Entonces debe de haber algo que de manera individual motiva a esa persona para poder tomar la decisión de guiar.
no creo que puedas formar esas habilidades creyendo que se las vas a dar a una persona como si fuera la llave de Pandora. Okay, muy bien. Pues le agradecemos su tiempo dado para esta entrevista y por todas las respuestas que nos proporcionó. Y por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias. Ok, gracias.